Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los hermanos, los presentes y los que en algún momento escucharán esta grabación o verán este video. Un saludo muy grande desde lo más profundo, primeramente en mi corazón y desde estas tierras altas en las que habitamos. Nosotros somos los Highlanders, los hombres de las tierras altas. Estamos a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes, enviándoles un saludito y aquí madrugando a buscar del Señor. Así de que sean todos bienvenidos, espero estén cómodos, espero tengan sus espadas en las manos. Hoy vamos a estar escudriñando en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Un día como hoy, martes, meditamos en Hechos de los Apóstoles. Les pedimos el favor a los que nos estén viendo y oyendo que no se les olvide hacer sus oraciones por la iglesia, por Israel, por la Israel espiritual, de igual manera por la Israel física, para que el Señor sea guardándoles. El día de ayer, el día de antier, fueron bombardeados, siguen siendo bombardeados, Jerusalén fue bombardeada. Y de igual manera, pues ustedes saben que las noticias no paran, las noticias que nosotros vemos a diario en los medios masivos de desinformación son para eso, son para desinformar. Yo les insto y les ruego a que no crean todo lo que les dicen los medios masivos de desinformación, que son las cadenas televisivas, las cadenas radiales que están en los diferentes países, porque pues esos medios de comunicación sirven es a la serpiente y la idea es desviar la atención de muchas noticias que están impactando al mundo en estos tiempos, noticias globales, cosas que están dándose, que están pasando, y nosotros no las podemos ignorar, no podemos tragar entero porque precisamente el príncipe de este mundo tiene ese dominio, ese gobierno sobre los medios de comunicación y es precisamente esa información con esa lengua bípeda, una información manipulada, una información adulterada, una información engañosa para que la humanidad esté entretenida y no se alcance a percibir lo que a nivel mundial se está dando. Entonces es un llamado que de igual manera siempre estaremos haciendo, como siempre el atalaya estará vigilando, como siempre quien toca el shofar estará en la disponibilidad de tocar el shofar y de convocar al pueblo. Asimismo estamos nosotros. Haciendo todas estas actividades espirituales para seguir pregonando, para seguir hablando, para seguir avisándole al mundo, para seguir diciéndole a las naciones que el rey viene, que el rey se acerca, que todo lo que está pasando en la naturaleza está permitido precisamente por él, porque era necesario que así se diese para dar cumplimiento a las profecías, así como fue en los tiempos del Mesías y se cumplieron las profecías, así como fue en los tiempos de los profetas y se cumplieron las profecías, así como fue en los tiempos de Noé y se cumplieron las profecías. De la misma manera estamos ahorita nosotros. Que nos traten de locos, que nos tilden de fanáticos, que nos tilden de hasta de drogos, de drogadictos, de borrachos, que no podrán decir, estafadores, burladores y cualquier cantidad de términos descalificativos. Pero la palabra del Señor se cumple, no por la boca del ministro, sino por la palabra misma del Eterno. Nosotros solamente repetimos lo que el Señor ya ha dicho. Nosotros solamente pregonamos lo que el Señor ya había dicho, ya había anunciado con tiempo muy anterior a lo que nosotros podamos imaginarnos. Entonces, el mensaje de hoy
lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Permítanme primero, hacemos la lectura general y ya miramos en medio de la lectura qué nos habla el Espíritu el día de hoy. Dicen las Escrituras. Ay, por manos, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo número 12, para los que deseen ubicarse en allí, dícese de las Escrituras: por manos de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero de los demás ninguno osaba juntarse con ellos. Pero el pueblo los alababa grandemente, y muchos más creyentes en el Señor eran añadidos, multitudes de hombres y de mujeres, y sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en catres y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. También de ciudades circundantes de Jerusalén concurría la multitud, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ay, mis amados, leyendo esta porción bíblica me acordé, acá mientras que la estaba leyendo, recordaba cuando nuestro maestro estaba predicando. Hubo una ocasión que yo sé que muchos ya la habrán leído y habrán escuchado sermones en cuanto a esta enseñanza. El Señor, hubo un momento donde se encontraba predicando en una casa, y era multitudes de gente la que ya había rodeado la casa, no podían acceder a la casa, y venían unas personas que traían un paralítico y no podían llegar a donde se encontraba el maestro. Y los mismos amigos o los mismos familiares que llevaban a este enfermo, ellos tenían más fe que el mismo enfermo, porque dice nuestro Señor, cuenta el relato bíblico que ellos, al ver que no podían llegar donde se encontraba el maestro, lo que hicieron fue subirlo a la terraza de la casa, y por la claraboya principal de la casa, con cuerdas amarraron al enfermo a la camilla y lo bajaron delante del Señor. El Señor, cuando ve, fue que el techo como que se estaba abriendo y ¡prum!, que empezó a bajar un enfermo. Y dice las Escrituras que al ver Yeshua la fe de ellos, no del paralítico, sino de los amigos que habían tenido tremenda fe, de que creían que llevando a su amigo o a su familiar y llevándolo a la presencia de nuestro Señor Yeshua, él iba a ser sano. Y más porque el paralítico pues era un paralítico y no se podía mover por sí solo. Y ahí opera algo muy importante, que es la fe. Y permítanme en esta mañana poderles hablar de ello, porque el relato nos lleva a esa parte. Dicen las Escrituras, vuelvo nuevamente a leer, dicen las Escrituras: por manos de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Se nos narra en el texto que ya las multitudes entre hombres y mujeres era mucha. La gente que iba allí, era mucha la gente que se aglomeraba, porque estaban viendo lo mismo que habían visto en el maestro. Entonces, el ver que el espíritu del Mesías no se había muerto con el Mesías, sino que seguía vivo ahora en los apóstoles, en los diáconos, en la estructura que se está consolidando como iglesia. Tienen la misma unción que tiene el maestro.
Es más, el relato nos menciona a nosotros que incluso sacaban a sus enfermos para que aunque fuera la sombra de Pedro, les pudiese llegar. Y que con la sombra de Pedro, narra la escritura, que con la sombra de Pedro, cuando pasaban los apóstoles, se sanaban los enfermos. Y ahí se está cumpliendo la palabra que había dado nuestro maestro, que le había dicho a los discípulos: en mi nombre ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo hice. Pero a nosotros de pronto se nos suele olvidar que el relato tiene un antes de. Y se nos olvidan esos antes de. Antes de que Pedro se paseara por las calles de Jerusalén o por el pórtico de Salomón o por donde ellos fueran a predicar, a las ciudades a donde fueron a predicar, luego más adelante lo vamos a encontrar, a ver en el relato histórico. Para que Pedro llegara a ese Pedro, para que Juan llegara a ese Juan, para que Saulo llegara a ese estado al que llegó, para que todos ellos llegaran al estado al que llegaron, para que Juan Marcos, siendo un niño adolescente y luego ya un adulto que va a escribir un evangelio, escribiera el evangelio, para que Mateo escribiera el evangelio, para que Lucas escribiera esta carta que nosotros estamos leyendo. Pasa agua por debajo del puente. Pasaron muchas situaciones y muchas circunstancias que pusieron a prueba la fe de ellos. Porque la fe es probada, mis amados hermanos. Porque la fe es como un músculo. En algún momento, cuando estuvimos hablando de las partes de la armadura del Señor en un estudio que estuvimos viendo, cuando hablábamos del escudo de la fe, ahí es donde muchos nos quedamos. Cuando hablamos de fe, el mensaje cambia. Porque la fe, como lo venía diciendo, la fe es un músculo. Es como un músculo. ¿Y de qué trata un músculo? Un músculo, entre más se ejercita, entre más se utiliza, más se fortalece. Eso es impresionante. La bioingeniería que tenemos nosotros, dada por el Creador. Tú entre más practicas un deporte o entre más haces un ejercicio, tu cuerpo se va acondicionando más para dicho ejercicio. Tus músculos se van fortaleciendo al punto de convertirse como en una coraza, en un blindaje de tus propios órganos. Hay hombres y hay mujeres que ejercitan tanto sus músculos al punto de que casi que blindan sus propios huesos. En algún momento de adolescente y de joven me gustó mucho el ejercicio, todavía me gusta. Lo que pasa es que pues ya no es igual como antes, ¿no? Los años van pasando, pero en mis muy tempranas edades de adolescencia practiqué mucho ejercicio y luego ya en el trabajo, en uno de los trabajos que el Señor me permitió desempeñarme, como lo fue la construcción, yo veía que muchos padecían de hernias y he visto mucho de personas que padecieron de hernias por hacer una mala fuerza. Y gracias al Señor, yo nunca sufrí de esas cosas, pero fue precisamente porque a muy temprana edad desarrollé los músculos abdominales y eso generó una fortaleza en mi ser. Y cuando ya yo fui a desarrollar la construcción, pues al hacer las fuerzas, gracias al Eterno que pude fortalecer esas áreas que me permitieron desarrollar ese tipo de trabajos, porque pues la construcción no es un trabajo para todo el mundo. Y felicitaciones y muchas bendiciones a los constructores porque, wow, ese es un trabajo duro. Entonces, los músculos van blindando tu sistema.
Entre más músculos tiene, pues hemos visto, ¿no?, en caricaturas y se nos ha ilustrado de muchas maneras como en una pelea o algo viene un contrincante y le pega al otro, pero ese está tan robusto y lleno, su cuerpo está lleno de esos músculos que el puño prácticamente se queda ahí, ni siquiera toca los órganos. Los boxeadores los entrenan para que su abdomen sea tan fuerte que cuando les peguen en la parte de donde les pueden sacar el aire y donde les pueden hacer tanto daño, esté supremamente fortalecida para que los golpes no les vayan a hacer el mismo efecto que a un simple mortal como nosotros les pueden hacer. Eso es un músculo. Entre más tú lo desarrollas, entre más tú lo ejercitas, el más se va fortaleciendo, y eso no es algo sencillo. Las personas que practican deportes, que hacen ejercicios, que trabajan con sus músculos, saben que es doloroso, porque el músculo se tiene que romper para que se vuelvan a unir e ir creciendo, y él se va rompiendo para ir creciendo y para irse fortaleciendo. Él se tiene que romper, él se tiene que quebrar para que crezca más y crezca más y crezca más, y en esa ruptura es doloroso porque son terapias de ejercicio donde ya el ejercicio te lleva al punto del dolor, que casi no puedes hacerlo por el mismo dolor, y te podrás decir, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la fe? Estoy tratando de colocar primero un ejemplo físico para poder llegar al campo espiritual y entenderlo en el campo espiritual. La fe como un músculo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar la porción y leer la porción y decir, ay, tan bueno, yo quiero ser como Pedro, ay, Señor, yo quisiera ser como Pedro, como yo quisiera ser como los apóstoles, miren eso, como pasa, con la sola sombra, y que yo pasara y que las sombras sean, y tú sanar a los enfermos y llevar tu gloria a las naciones, así como los usaste a ellos. ¿Vemos el contexto? Que no se nos vaya a olvidar a nosotros el contexto del texto, porque en el contexto del texto te encontrarás con las lágrimas de los apóstoles, te encontrarás con el sufrimiento de los apóstoles, te encontrarás con la caída del caballo de Pablo, te encontrarás con la historia de cada uno de ellos y cómo fue que cada uno de ellos llegaron al punto al que llegaron. Que no fue que ellos llegaron y dijeron, ay, hoy tenemos ganas de hacer milagros, ¡puf!, y se levantaron y se tomaron un té, se tomaron un café, se tomaron una bebida energética y ¡brum!, de una vez ya dijeron, uy, vamos a sanar a los enfermos, y eso ya, no, mis amados hermanos, detrás de eso hay un proceso. Y esos procesos son los que muchas veces nosotros no queremos vivir, como el gordito que no quiere bajar la barriguita porque el proceso le da pereza, o porque el proceso le genera dolor, o porque el proceso no, ay, es que no, yo sí quiero, pero uy, no, es que eso de madrugar y eso de hacer ejercicio y al otro día ese dolor y luego más dolor y ay, no, dejémoslo para otra ocasión, dejémoslo en otro. Y no queremos vivir los procesos. Queremos llegar a los estados, pero no queremos atravesar los procesos para llegar a esos estados. Y tu fe, al igual que mi fe, porque todos de una o de otra manera nacemos con el don de la fe. Y cuando estuvimos hablando también de los dones en el discipulado, hablábamos en cuanto a este don de la fe, y que el don de la fe es necesario desarrollarlo, pero que no todos queremos vivir ese tipo de procesos. ¿Por qué? Porque la fe va a comenzar como un granito de mostaza, pero la fe como granito de mostaza tiene que llegar a ser un arbusto de los más grandes dentro de las especies de ese tipo. Y los procesos son los que no queremos vivir. Los procesos son los que nos cuesta vivir. Este Pedro que camina y que con la sombra van sanándose en los enfermos, que llegan a niveles, porque la iglesia apostólica llegó a niveles donde los apóstoles, como ya no podían llegar a otras partes y internet no estaba en ese entonces, ellos
tomaban pañuelos, tomaban prendas, las bendecían, iban y se las llevaban allá y se movía la fe de una manera impresionante. Estaba creciendo la iglesia de una manera, wow, tremenda, con señales, con milagros, con prodigios. Pero es que ese mismo Pedro que estaba haciendo eso, ese mismo Pedro, unos años atrás o unos meses atrás, porque pues la verdad créanme que desconozco la fecha de cuánto tiempo hay entre que Pedro se estuviese hundiendo en las aguas a que Pedro estuviese sanando enfermos en el nombre del Señor. Ese mismo Pedro fue regañado varias veces por el maestro, regañado, que nosotros no alcancemos a ver el matiz de los signos de admiración cuando el Señor cogió a Pedro y Pedro se estaba hundiendo en las aguas y Pedro lo coge. El único que pudo creer en que ese que estaba allá al otro lado en las aguas no era ningún fantasma, sino que era su maestro, ese único que caminó sobre la palabra que le dio el maestro y que se atrofió y las mismas tempestades, la misma furia de las aguas le generó esa ansiedad, le generó esa duda y él se empezó a hundir en su propia fe. Y lo toma el maestro de allá, lo jala y le dice lo que le dice. Hombre de poca fe. Ay, no, Dios nos dice, Señor bendito, y si Pedro era un hombre de poca fe, ¿qué se espera de nosotros mortales? Así le dijo. ¿Cómo se debió de haber sentido Pedro cuando recibió tremendo regaño y era el único que se había arriesgado? Y tras el hecho, ¡pam!, su regaño. ¡Oh! Eso duele. Eso duele, hermanos. A mí me pasó algo un poquito similar, ¿no? Obviamente no en las mismas dimensiones, pero en una ocasión de mi vida me pasó algo muy parecido. Y el rechazo de parte de un maestro para con uno como discípulo, y uno dándola toda, y uno haciendo su mayor esfuerzo, y que lo que uno hizo casi que no sirvió para nada, porque tras el hecho su regaño, uy, eso desanima a cualquiera. Eso le prueba la fe a cualquiera. Y tu fe, tanto como mi fe, para llegar a los niveles a los que el Señor te quiere llevar y me quiere llevar, nos quiere llevar, nuestra fe tiene que ser probada, nuestra fe tiene que ser trabajada. A veces solamente leemos los últimos hechos sin escudriñar los procesos por los que las personas tuvieron que pasar para haberse dejado usar como se dejaron usar, o para que el Señor les usara como el Señor les usó. Esos procesos son en los que muchas veces nosotros nos colgamos. Esos procesos son los que muchas veces nosotros, es que eso es duro, eso de seguir el evangelio, eso es duro, no, eso es para otros, eso no es para mí. Claro que tu fe va a tener que ser probada y claro que lo dicen las mismas escrituras, que la obra de cada uno de nosotros va a ser pasada por fuego. El fuego es el que va a probar verdaderamente cuál es la intención de nuestros corazones, qué es lo que hay en nosotros. La fe mueve montañas de incredulidad. Porque son las montañas de incredulidad las que vienen a invadir nuestra mente muchas veces. Porque somos nosotros mismos los que nos quedamos en las pruebas, a veces sentados, a veces la misma prueba nos genera una caída y en la caída nos quedamos sentados, nos quedamos meditando, nos quedamos cansados en el camino, sedientos del Señor, sin ganas de seguir caminando por el desierto que tuvimos que cruzar y que ya no quedamos con más fuerzas, entonces nos quedamos sentados a contemplar el camino. Miren la cantidad de pruebas por las que tiene que atravesar un creyente para poder desarrollar su fe. Primero vas a tener una prueba pequeñita,
y luego una más grandecita y luego una más grande y una más grande y una más grande y una más grande, porque el Señor no va a poner una carga más pesada de la que tú y yo no podemos llevar. Ya que tú te quieras echar cargas pesadas, eso sí ya es cuestión tuya, porque muchas veces somos nosotros los que nos echamos cargas que ni siquiera podemos llevar. Decía el mismo, dice las mismas escrituras, el Espíritu hablando a los ministros, a nosotros. ¿Por qué le colocan al pueblo cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar? Eso lo dicen las escrituras. Y pasa. ¿Por qué? Porque yo no comencé a echarme al hombro un bulto de cemento de la noche a la mañana. Se tuvo que pasar por un proceso para que ese obrero de construcción llegara a echarse un bulto de cemento y camine con ese bulto de cemento. Son procesos, no fue que de la noche a la mañana el muchacho llegó y ¡bum! Se echó el bulto al hombro y ya no, tuvo que vivir ciertos procesos, dolores, fatigas, cansancios para poder llegar a levantar un bulto de cemento. Y lo mismo pasa en el campo de la fe, es que desde tu salvación vas a necesitar tener fe. Y si no, ¿cómo estaríamos hablando de salvación si no creemos en aquel que nos vino a mostrar el camino para llegar al Padre? Se tiene que tener fe. Si tú no crees en lo que ya pasó, en lo que está escrito, ¿cómo vas a creer en cosas que van a pasar el día de mañana o que pueden pasar ahorita terminada esta reunión o que pueden pasar en un año? Porque tú no sabes el día de mañana cómo vayas a necesitar echar mano de tu fe. Pero de que la vas a necesitar, la vas a necesitar. Es que la fe, aquí lo estamos viendo, dicen que muchos empezaron a llegar, que incluso con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, endemoniados eran liberados. Tú sabes qué necesitas para, si en algún momento determinado, uno nunca sabe, te llegas a encontrar con una situación de un ambiente espiritual demoníaco. Ay, mis amados hermanos, ahí es donde tú vas a necesitar tener fe. Porque una cosa es que nosotros estemos hablando acá en un ambiente espiritual propicio, otra es muy diferente, es cuando hay un demonio enfrente o un espíritu inmundo y de ahí para arriba en sus jerarquías. Ya es harina de otro costal. Ahí tú ya tienes que tener fe y si no, ese mismo demonio incluso se va a poder pasar a ti. Siempre en las liberaciones y en las guerras espirituales. Recuerdo yo que siempre cuando estaba aprendiendo en mis primeros pasitos de guerra espiritual, siempre los ministros decían, cierren sus ojos, cierren sus ojos. Si tú no tienes la fuerza espiritual, no vayas a abrir tus ojos. Si tú no tienes la fe, la convicción, la seguridad, la certeza, cierra tus ojos. Porque por ahí van a entrar. Si tú eres casa débil, si tú eres en tu fe estás débil, si estás mal, tenlo por seguro que ese demonio que va a ser expulsado de esa persona va a poder entrar porque tú le vas a dar cabida. Hablando de los que tienen una fe débil. Porque, miren hermanos, una cosa es ver una película, una cosa es escuchar el relato, una cosa es leerlo acá en las escrituras que endemoniados y todo esto llegaban allá. Y otra muy diferente es tenerlos de frente. Eso es totalmente diferente. Yo suelo compartir con los jóvenes que he tenido esa oportunidad, que hablan de los demonios y el campo espiritual y que quisieran tener una cantidad de dones que da el mundo y este tipo de entidades espirituales por medio de mentiras y engaños. Es tanto que se las dan de fuertes y les gusta ver películas de terror y todo esto que son portales que se abren.
Vamos a ver si llegan a ser iguales de fuertes y de valientes, no teniéndolos en una pantalla, no escuchándolos en un relato, sino teniéndolos de frente. Cuando tú ves una transformación en una persona que está endemoniada, que está poseída por una entidad espiritual, eso es harina de otro costal, hermanos. Porque es que a ti se te va a empezar a enchinar la piel, a erizar los pelos de la piel, eso va a helarte por completo. Y ahí cuando llegue al fondo de tu corazón vamos a saber de qué es que estamos hechos. Si verdaderamente tú por fe te vas a parar delante de un demonio y vas a, con la autoridad que te dieron a ti como hijo del Eterno y con todo lo que te han dado y los dones que reposan en ti, tú vas a poder echar fuera a un demonio, enfrentarte con él, tener una guerra espiritual. Se requiere de fe. Y no fue que esa persona que llegó a hacer esa liberación de la noche a la mañana se levantó y dijo, ay, hoy nací con ganas de pelear con demonios, ¡bum! Me voy a ir a buscar endemoniados. No, mis amados hermanos, esos son procesos. Procesos que muchas veces nosotros no queremos vivir, procesos que muchas veces no estamos dispuestos a vivir. Y tu fe, como mi fe, ambas van a tener que ser probadas. En dimensiones pequeñas, en dimensiones medianas o en dimensiones grandes, pero tu fe y mi fe van a ser probadas. Para mover una montaña. No, pues que esto solamente pasaba en las escrituras, eso solamente pasó en los hechos apostólicos. No, mis amados hermanos. La palabra es viva, es eficaz, es cortante como una espada de dos filos. Séquese la hierba, marchítese la flor, cielos pasarán, tierra pasará. La palabra del Señor no pasa. Y las promesas y los dones y el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, y lo que se nos dio como iglesia desde allá hasta este momento. Ahora, como decía el coro, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz. Antes podría decir yo, no, pues es que esto solamente es un libro escrito y puro logos. Hoy en día, con lo que el Señor me ha permitido vivir en mis cortos años de vida, hermanos, yo he visto sanidades, milagros, he visto los dones fluir, manifestándose de una manera impresionante. He visto cómo el Señor multiplica alimentos. He visto al Señor haciendo aparecer transportes de donde no se esperaban. He visto al Señor moviéndose de una manera que a mí me ha sorprendido. Yo soy testigo. Así como ellos fueron testigos, yo hoy en día soy un testigo y yo sé que muchos de ustedes son testigos también porque al otro lado de estos micrófonos, al otro lado de estas pantallas, ustedes de igual manera, de una o de otra manera, han vivido situaciones y circunstancias que le han hecho decir, como que la palabra sí está viva, ya estoy viendo la gloria del Señor, wow, qué bendición, hoy el Señor sanó a esta persona, uy, el Señor liberó, hoy como el Señor le cambió la vida, uy, el Señor proveyó esta casa, uy, el Señor dio, el Señor moviéndose de unas maneras sorprendentes. Los discípulos para llegar a este punto tuvieron que pasar una escuela, tuvieron que pasar un proceso y en esos procesos son en los que muchas veces nosotros nos quedamos, amados hermanos, y es el mensaje de hoy es precisamente a ese punto y a esa área en la que tú estás siendo puesto a prueba o vas a ser puesto a prueba o muchas veces has sido puesto a prueba y nunca has podido subir ese escalón. Porque en el Señor esto es por escalones. No para ser más grandes, no, estamos hablando de escalones de crecimiento, de desarrollo de tu propia fe, de tu propia creencia, de tu propia convicción.
que cuando hablamos de fe, hablamos de algo seguro, certero. ¿Y por qué no se dan estos milagros y estas manifestaciones hoy en día si se supone que es la misma palabra? ¿Por qué no estamos viendo milagros de sanidades como en ese entonces? ¿Por qué no estamos viendo el desarrollo de los acontecimientos como en Hechos de los Apóstoles? Es que eso ya se acabó. No se acabaron, fueron los hombres de fe. Se acabaron, fueron las mujeres de fe. La palabra no se acaba. Las promesas no se acaban. Milagros el Señor tiene para derramar sobre su iglesia, sobre su pueblo. Pero Él está buscando también hombres de fe. Él está buscando mujeres de fe. Porque para que los discípulos llegaran a este punto tuvieron que desarrollar una fe. El Señor los mandó en alguna ocasión, vayan de 2 en 2. Ustedes van a ir. Ay, es que el Señor en su sabiduría es impresionante. Antes de que Él se fuera, Él les mandó, la primera comisión no fue en Mateo 28, cuando el Señor se está yendo y les dice, por tanto, id a todas las naciones y enseñando y sanando y llevando y proclamando la libertad sobre los cautivos y la liberación de los endemoniados. Y todo esto no fue que nació en la gran comisión. Antes el Señor, ya antes de que Él se fuera, el primero les puso a prueba y les dijo, bueno, a ver, se van a ir de 2 en 2. Usted se va a ir con usted, usted se va a ir con usted, usted se va a ir con usted. De 2 en 2 son 6, vamos a hacer 6, son 12, vamos a hacer 6 grupos de 2 en 2 y se van a ir a diferentes ciudades y en mi nombre van a hacer esto y esto y esto y los discípulos. Sorprendidos. ¿Cómo así? ¿Que nos vamos a tener que ir a hacer eso? Sí, vayan. Los discípulos tenían nervios, tenían miedos, tenían inseguridades, tenían lo mismo que tenemos nosotros cuando nuestra fe es puesta a prueba. No vayan a creer ustedes que ellos nacieron ya con el don. No, ellos tuvieron que pasar por una escuela y desarrollarlo. Y en esos procesos muchos se quedan. Entonces el Señor, antes de que ellos estuvieran haciendo lo que ya hoy en día vemos, ellos tuvieron que pasar por ese proceso y el Señor los envió. Y cuando los discípulos llegan y empiezan a dar las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio, y contándole al maestro, maestro, nos pasó esto y esto, y los demonios cómo se sujetaban y cómo obedecían los demonios y les tocaba salir huyendo y cómo fueron y cómo se sanaban los... Y el Señor apenas les escuchaba, ¿no? Después de que les escuchó, les dijo, no se maravillen tanto por todo eso, porque eso son añadiduras. El milagro más grande que se ha dado es la salvación de las personas. La salvación de ustedes. Ese es el milagro más grande. Que así como físicamente y espiritualmente pasaron todas esas cosas, físicamente, espiritualmente, tu alma está siendo salva. Porque lo primero es la salvación de tu alma. El fortalecimiento de tu espíritu. Eso sorprende, eso marca, eso llena, eso transforma. Es que no estamos siguiendo a un Dios muerto, ni estamos siguiendo al Dios de muertos. Estamos obedeciendo, siguiendo, sirviendo, amando, buscando al Dios vivo. Nuestro Dios no quedó crucificado en una cruz y de imagen en una pared. Decía el salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El Dios de ustedes, ¿dónde se encuentra? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿En qué nivel del desarrollo de tu músculo va tu fe?
Yo he visto, amados hermanos, yo he visto unas cosas en el campo espiritual que, wow, impresionante el Señor cómo se mueve. He visto personas siendo invisibles ante problemas, problemas de vida y de muerte. Los he visto. He visto al Señor haciendo una cantidad de milagros impresionantes. Sí, a mí me han pasado unas situaciones que, ay, Señor bendito, como cuando yo era joven era tan complicado, como pasé una juventud tan difícil. En medio de las situaciones y circunstancias que viví en mi juventud, yo había tenido unos problemas con la ley por cuestiones de una mata, de una planta que en aquellas épocas de mi juventud me gustaba. Y a mí me habían dado libertad condicional. Y yo tenía, para ese entonces 1 o 2 años, creo que me habían colocado libertad condicional. Y en ese proceso de esa estrellada de mi juventud, encontré al Señor. Entonces son de las cosas que tienen que pasar, y es que entre más terco es uno, pues más dura es la caída. Entonces, yo acepto al Señor, me regalan la beca para estudiar teología bíblica con énfasis en misionología, y yo contento me fui a estudiar, me interné porque eso era un internado, aproximadamente 2 años, para sacar lo básico en teología y a la práctica, porque íbamos estudiando, íbamos poniendo en práctica lo que íbamos estudiando. Y se dio la primera salida internacional. Nos habían invitado a Ecuador, íbamos a ir a Ecuador a llevar palabra del Señor, a llevar presencia del Señor, a apoyar congregaciones, porque como era un ministerio interdenominacional, pues apoyábamos diferentes congregaciones, no teníamos lío con esa parte. Y todo iba muy bien, hasta cuando poco a poco se iba acercando la fecha de la salida. Y pues al ser internacional, pues tocaba con pasaportes y pasar por migración. Con mi libertad condicional, yo no podía salir del país. No me era permitido salir del país porque estaba en una libertad bajo una condición. Y yo, miren hermanos, lo que lloré, lo que yo ayuné y las lágrimas que yo derramé delante del Señor. Señor, por favor, ¿y ahora yo dónde me voy a meter? Escasamente unos compañeros míos sabían de mi estado, de resto nadie ni sospechaba que yo tenía esa condición. Y yo, Señor, yo había escuchado testimonios para ese entonces, ya había leído libros de uno que otro misionero con su fe puesta a prueba. Y yo decía, Señor, yo necesito un milagro. A mí de aquí no me saca nada más que un milagro. Porque automáticamente en los sistemas aparecen la reseña de cada persona que va a salir o que va a entrar al país. Eso está conectado con Interpol y una cantidad de cosas y todo. Y si alguien tiene un delito pendiente, pues lo tiene que pagar, y más en ese momento. Y yo iba a llevar palabra del Señor, ya no era el mismo joven de antes, ya hubo un transformamiento, un cambio en mi ser, ya no era el mismo, no era el mismo casposo, el mismo changua de antes. Y yo, ay Señor bendito, un milagro, hazme invisible, borra mi pasado, qué sé yo, lo que tú tengas que hacer, Señor, pero no quiero quedar en vergüenza. Yo no quería quedar en vergüenza. Eso era lo que más me aquejaba a mí, que yo quedara en vergüenza delante de todo el mundo ahí. Dizque misionero, y dizque van a ir a llevar palabra del Señor a otras naciones, y vea esta joyita con la que nos encontramos acá. Uy, Señor bendito, el corazón se me estaba saliendo en esos instantes y en esas últimas horas.
Claro, ya todos mis compañeros uniformados, todos, eso ya habíamos preparado, llevamos como 2 meses preparando actividades, coreografías, coros, evangelismo explosivo. No sabían, hasta los líderes de nosotros ya se habían preparado para sus sermones que tenían que dar allá y todo. Estábamos más preparados que un yogur. Y que tú llegues a una estación así y te saquen de la fila y todos, ay, ay, no, no, yo para ese entonces, hasta que cerré mis ojos y dije, bueno, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A mí el Señor ya me perdonó. Eso hace parte de mi pasado. Vamos a ponerle la cara a esto en el nombre del Señor y con mucha actitud. Bueno, gracias al Señor. No quedé en vergüenza. El Señor hizo ese milagro. Y yo pude ver la mano del Señor ahí, a donde me llevó, por donde me ha llevado. Y han sido muchas historias, vivencias, de las cuales yo puedo decirles a ustedes, y yo soy testigo de que esto no es cuento, de que lo que está escrito aquí no es que se lo inventaron, no hay nada más que hacer, son palabras escritas y nada más. No, mis amados hermanos, es real, es verdad que los milagros existen, que los milagros se dan de los mismos que nos narran las escrituras. El problema está es en nuestra fe. Si ustedes pueden conseguirse en un libro, para los que les gusta la lectura, lo pueden conseguir en sociedades bíblicas, lo pueden conseguir en centros de literatura cristianos, por encargo, quizás más por internet, de pronto no sea muy común y muy famoso en donde ustedes estén, pero es uno de los libros. Se llama El hermano Andrés, el contrabandista de Dios. Búsquenlo por esos dos títulos. El hermano Andrés o el contrabandista de Dios. Ese libro, que ese ministerio, si no estoy mal, todavía sigue funcionando. Él fue fundador de un ministerio que hoy en día se llama Puertas Abiertas o Cielos Abiertos. Creo que es Puertas Abiertas que se llama ese ministerio y sigue operando hoy en día. Fue el primer hombre en llevarle Biblias a la cortina de hierro, o sea, a los países de la Unión Soviética en aquel momento. Fue el primero en llevar Biblias a la cortina o a la ventana 1040, que tiene que ver con todos los países árabes. Y de mandar imprimir Biblias, las primeras Biblias que se imprimieron en otras lenguas que no fuesen las comunes y corrientes, fue el hermano Andrés, y el ministerio de él se encargaba, fue el primero en llevarle Biblias por toneladas a la China. Y los milagros que ese hombre cuenta, ¡wow! Hermanos, eso es sorprendente. Ver cómo los milagros no solamente se dieron en los Hechos de los Apóstoles y quedaron allí guardados en esas páginas, sino que se siguen dando. Pero necesitamos hombres y mujeres que quieran creer por encima de lo que sus ojos ven. Miren, hermanos, eso se necesita tener, es una actitud del corazón, cerrar los ojos y dar el paso de fe. Y es ahí donde muchos se quedan, es donde muchos nos quedamos, donde el miedo, la vergüenza, la situación, la circunstancia, el qué dirán, tantos factores que pueden influenciar nuestra fe y de manera negativa. La palabra está dada, el Espíritu está dado. ¿Qué es la voluntad del Señor? Está dada. Vayan a las naciones a hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas hasta el último día que vaya a llegar nuestro Señor Yeshua a recoger nuevamente a su iglesia. Sin fe es, por eso lo dicen las mismas escrituras, el autor anónimo de Hebreos. Es imposible
Si hay algo imposible, sí, agradar al Señor sin fe. Es imposible, dice Hebreos, cuando se habla de la fe. Pero sin fe es imposible agradar al Señor. Porque es necesario que todos los que nos acerquemos a Él creamos que Él existe y que es un premio para los que lo están buscando. Que la fe es la certeza, es la convicción, es la seguridad de que lo que tú no ves se pueda materializar. Miren, hablan en la Galería de la Fe, que ustedes saben que a mí me gusta mucho leer esa parte cuando tengo la oportunidad de hablarlo, de leerla. Es como dicen, Moisés caminó como viendo al invisible. Porque pues obviamente el Eterno no es visible, no es tangible, no es humano, no tiene una figura corporal que lo pueda contener a Él. Y dice la Escritura que es necesario que tú te acerques a Él creyendo que Él está ahí y que es un premio para los que lo están buscando, un galardón. A saber que tu propia fe te puede llevar incluso al umbral de tu muerte. Tu propia fe. ¿A cuántos? ¿A cuántos su propia fe no los llevó a la muerte? ¿Cuántos no murieron solamente saludando y contemplando de lejos la promesa? ¿Cuántos? Y es que ¿cuántos están dispuestos a morir por la fe? Es que ese es el resumen de todo el Evangelio. Tu fe, tu creencia, ¿en qué tú crees? ¿Cuál es tu fe? ¿En qué está basada y cimentada tu fe? Y si tu fe está basada y cimentada en las Escrituras, ¿qué te espera? Una vida llena de retos, de pruebas, y el Señor te va a ir probando de fe un granito pequeño, cada vez más grande, más grande, más grande y más grande. Tu fe tiene que ir en aumento. Tu fe no puede ser la misma de hoy a la misma fe que tenías hace 5 años, 10 años, 20 años cuando te convertiste, cuando aceptaste al Señor. No puedes tener la misma fe, porque entonces ¿en dónde está tu crecimiento espiritual? Tienes ya una fe tan fuerte, te ha blindado tanto tu fe que estás dispuesto a poner tu cabeza en una bandeja de plata. Como le pasó a Juan el Bautista. Él murió por su fe. Yeshua murió por su fe, por su creencia, porque él creía que estaba haciendo la voluntad del Padre y por eso murió. Y nosotros queremos que el Señor nos use como usaba a los apóstoles, pero no estamos dispuestos a morir por nuestra fe. Es incoherente, hermanos. Porque mi fe me lleva allá, al trono de la gracia. Mi fe me lleva al reino de los cielos. No pertenezco acá. No soy de este mundo. ¿Por qué me tengo que aferrar a este mundo? Y si el Eterno me quiere llevar hoy, pues bendito sea, estoy preparado para irme con el Señor. ¿Estamos preparados? Nuestra fe nos lleva al punto de decir, si hoy tengo que partir, parto, ya tengo mi maleta lista. Sí, claro, espiritualmente ya tengo mi maleta lista. Señor, cuando tú digas, si el día es hoy, hoy fue el día. Pero es que se necesita tener es una convicción, una certeza, una seguridad en ese pecho, allá en lo profundo, en el corazón. ¿Sabes qué? No estoy buscando la muerte. Pero digo el apóstol Pablo, para mí morir es ganancia. Vivo porque porque el Señor quiere que yo viva y testifique de Él. Pero si a mí me llaman, yo feliz me voy. Voy a ganar. Me voy a encontrar con el que ama mi alma.
Pero hay muchos que incluso su fe los lleva a aferrarse en tanto a esta parte material. Entonces, ¿cuál es tu fe? Entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fe? ¿En qué se basa nuestra fe? ¿Hasta dónde nos va a llevar nuestra fe? Miren, amados hermanos, estos que estaban haciendo milagros en el nombre del Señor y que estaban recibiendo alabanzas, grandes alabanzas, porque eso dice la escritura en el verso número 13, dice, pero con los demás, pero de los demás ninguno osaba juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y cada uno de ellos que estaban haciendo estos milagros, que estaban disponiéndose para que el Señor hiciera los milagros a través de ellos y que estaban en las plenas mieles del amor de la iglesia, en los plenos fundamentos de la iglesia, testigos de todo esto, ¿cómo terminaron todos ellos? Muriendo por su fe. ¿Está tu fe tan robusta como para que puedas ser una ofrenda? ¿Estás dispuesto a ofrendar tu vida por fe al Señor? Ah, no, espéreme, ni yo primero hago esto y tengo que hacerlo. No, sí, yo sé que yo tengo una fe para esto, pero espérenme que es que tengo que cuadrar aquí esto y voy a ir, tengo que conseguir este otro tesoro y estos otros años los voy a seguir viviendo aquí así y aquí así. Y si tú puedes agendar muchas cosas, pero y en medio de todo ese agendamiento, ¿en dónde se ve tu fe? ¿A dónde apunta tu fe? ¿Cuál es tu fe? Tu fe. ¿Tú quieres que el Señor te use como el Señor usaba la iglesia apostólica? Miren, hermanos, yo por mucho tiempo, yo no peleé, pero no estaba muy a gusto conforme al llamado que el Señor me había hecho en la parte ministerial. Porque la sola palabra apóstol ya tiene un peso muy diferente, una responsabilidad diferente. Y yo decía, ¿de dónde? ¿De dónde con esta pinta de indígena? Con mi manera de ser, con toda esta humanidad, con todo eso, ¿a dónde? ¿De dónde sacamos el apóstol? Pero un apóstol, ¿cómo así? A medida que fue pasando el tiempo, quizás hoy en día lo puedo comprender mucho mejor. Y el poder convocar la iglesia, hablarle a la iglesia desde la óptica y desde la perspectiva, desde el manto, desde donde el Señor me permite hablarle, es cuando vengo a comprender el mensaje apostólico. Y es cuando me corresponde a mí hacer este llamado y decir, amados, los apóstoles no nos hemos muerto, la iglesia no se ha muerto. Nosotros seguimos vivos. El espíritu apostólico sigue vivo. La iglesia apostólica sigue viva. Los milagros apostólicos siguen. Y hacemos un llamado a la unidad, a la hermandad, a la fraternidad. Miren cómo lo dice el texto, vuelve nuevamente, y es que cuando, miren, amados, con esto termino, cuando la palabra repite y repite y repite tanto algo, cuando el Señor a ti te repite y te repite y te repite algo, es porque no lo hemos aprendido. Es porque se necesita realzar esa parte, ese compromiso. Vuelve la misma escritura y dice, verso número 12, por manos de los apóstoles se hacían muchas señales, milagros y prodigios entre el pueblo, y estaban todos
unánimes en el pórtico de Salomón. Vuelve nuevamente la palabra y nos vuelve y nos habla. Casi que la palabra más repetitiva que nosotros vamos a estar viendo en todo el transcurso de los hechos apostólicos es precisamente esta palabra. Que esa iglesia estaba unida, unánime, junta. Aquí estamos empezando a cocinar algo que ya se está cocinando en otras cocinas que el Señor está haciendo. Pero aquí en esta cocina espiritual estamos cocinando algo. La hermandad, la unidad, la fraternidad. Porque cada uno de nosotros nos vamos a convertir no en los seguidores de esta iglesia o de esta otra o de este concilio o de este otro concilio, no. Del cuerpo al que pertenecemos, de la grandeza del cuerpo al que tú y yo pertenecemos. Que quienes nos dividieron fueron los hombres, que quienes nos dividieron fueron las estrategias demoníacas. Y que si nosotros queremos llegar a este nivel de las escrituras, necesitamos tener fe y necesitamos tener unanimidad, hermandad. Ay, es que este es mi rebaño y yo no voy, y ese es tu rebaño y ese es tu rebaño y tú te encargas de tu rebaño y tú te encargas. No, el rebaño es del Eterno. Y todos nosotros solamente somos servidores y administradores. El Señor nos permitió abrir una obra en el norte de Santander, frontera con Venezuela, Colombia-Venezuela. Los niveles de santería, de hechicería, de brujería que hay en Venezuela son fuertes, al igual que como Haití y Cuba. En Venezuela también hay impresionante unos altares y unos lugares. Allá está el Monte Sorte, que eso es, Padre de la Gloria, y sus potencias y todos estos que trabajan allá. El Señor nos permitió ir como misioneros primero y después como pastores. Y allí fue donde yo pude ver cómo muchos prefieren la comodidad del pastorado en una congregación grande, ya establecida, con los hermanos, con los diezmos asegurados, con la economía asegurada, que irse a pagar precios por allá, donde no van casi los ministros. Porque muchas veces estamos cómodos en el barquito y no estamos dispuestos a caminar sobre las aguas. No estamos dispuestos a pagar precios. Hay mucha cobardía. Hay mucha falta de fe, hermanos. Y no podemos movernos en las dimensiones en las que el Señor quiere que nosotros nos movamos. No nos podemos mover si no tenemos fe, si no creemos en el poder divino del Señor, si no creemos que el Espíritu Santo verdaderamente habita en nuestro corazón y nos está guiando por el camino que nos va a conducir a la salvación y la vida eterna, que el Padre te está esperando con los brazos abiertos. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Qué tipo de músculo tienes tú? ¿Lo has desarrollado? ¿Lo has fortalecido? ¿Has trabajado en él? ¿O es un músculo atrofiado en tu vida espiritual? Porque sin fe, movernos en milagros. ¿Cómo nos movemos ni siquiera hablemos de milagros, hablemos de sanidades que están en un escalón abajo de los milagros. Hablemos de las sanidades. ¿Cómo vamos a operar en sanidades si ni siquiera creemos? Todo comienza de un granito que va en aumento. ¿Ya te dispusiste a trabajar en tu fe? ¿A fortalecer ese músculo espiritual? La fe es considerada como el escudo, ¿no?
En las escrituras de la armadura se nos habla que la fe es el escudo de la fe. Cuando uno, bueno, yo no he estado en esa situación, pero cuando los guerreros están en batalla, que llevan sus dos armas, porque el escudo es de defensa, pero también sirve para ofensiva. Ese guerrero está tan seguro de ese escudo que él sabe que colocando su escudo, esa espada no tiene poder. Que colocando ese escudo, esa flecha no tiene poder. Que colocando ese escudo al lado de otro escudo, van a ir formando una barrera de protección sobre el mismísimo ejército. Ese escudo, el guerrero detrás del escudo está protegido, tiene una seguridad, tiene una certeza, tiene una convicción de que el hierro de la otra espada no va a pasar ese escudo y le va a permitir bloquear un ataque y ir a una ofensiva. ¿Cómo está tu escudo de la fe? ¿Bloqueas los ataques del enemigo? ¿O estás en la condición de que ni siquiera crees tener escudo y te toca irte a refugiar escondido en algún lugar? Tenemos que tener mente de guerreros, mis amados hermanos. Seguros, certeros, confiados de quién es el que va delante de nosotros y quién es el que está detrás de nosotros. Como se los dije en aquella ocasión, la armadura está completamente diseñada para ir hacia enfrente, no está diseñada para retroceder. Toda la armadura está diseñada para ir en una ofensiva o en una defensa, pero no en un retroceso. En el momento en el que el soldado da la espalda al campo de batalla y se devuelve para atrás, toda su retaguardia queda completamente descubierta. Y lo sentimos. Pero el que pone su mano en el arado no es digno ni siquiera de mirar hacia atrás. Porque lo peor es ver en una guerra a un cobarde que salga corriendo y lo deje a uno metido en plena batalla. Espero que esta palabra haya edificado tu vida en algo. Si así ha sido, mira, te recomendamos y te pedimos que por favor la compartas con otras personas. Porque a mí me ha edificado. Espero que haya sido de bendición y edificación para tu vida y que la puedas compartir para que otros sigan siendo edificados. Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por haber provisto salvación, por haber provisto el Cordero. Gracias, mi Señor, porque tú fuiste el que lo proveíste como lo hiciste con Abraham, lo hiciste con nosotros. Tú eres Yahweh Jireh. Tú eres nuestra esperanza. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Yeshua, por el ejemplo que nos has dejado. Y gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros y habernos revelado tu salvación. En el nombre de nuestro amado Yeshua, te bendecimos, papá. Amén y amén. Amén, amén. Amén.